Bueno, como en las grandes casas, cuando hay mujeres hay retraso. Con 5 minutos de retraso empezamos este resumen tan anunciado de lo que está siendo el conflicto de Palestina. Faltamos ayer, hoy deberíamos de hacer el resumen de 2 días, pero ya ven ustedes en pantalla a Sara González que la hemos traído para que nos haga un resumen de esos magníficos que hace de cada cosa que se le pide, de cómo fue evolucionando y cómo van siendo estos 5 días hasta hoy más o menos a estas horas. Sara, tuyos son los micrófonos de España Tiempos Difíciles y haz ese resumen a ver si en 10 o 12 minutos lo tenemos solucionado. Estupendo, muchas gracias, Pablo. El sábado 7 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, comenzaron a caer sobre Israel los primeros cohetes disparados desde la Franja de Gaza. Se reportan los primeros muertos y suenan las sirenas alerta en Tel Aviv, Beersheba y muchas otras zonas de Israel. Poco después, las fuerzas de defensa de Israel informan que militantes armados de Hamás, terroristas de Hamás, han ingresado en el sur del país provenientes de Gaza. Hamás, grupo terrorista que controla Gaza, ha estado enfrentándose a Israel desde su fundación. Anuncia el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa y asegura haber atacado posiciones enemigas, aeropuertos y bases militares con 5.000 cohetes. Muhammad al-Deif, comandante militar de Hamás, hace también un llamamiento a un levantamiento general contra Israel en un mensaje grabado. Casi al comienzo de los ataques, asistentes a un festival de música escuchan cohetes. Luego militantes terroristas provenientes de Gaza les disparan y toman rehenes, como todos hemos visto en los medios de comunicación. Las FDI movilizan soldados y declaran el estado de alerta de guerra. El presidente de Israel, Isaac Herzog, asegura que el país se enfrenta a un momento muy difícil, pero que puede vencer a todos los que no deseen el mal. El portavoz de las FDI, teniente coronel Richard Hecht, dice que los militantes de Hamás entraron en Israel por tierra, mar y aire utilizando parapentes y que se está combatiendo en el cruce de Erez en las localidades de Nahal Oz, Magen, Kibbutz Be'eri, Kfar Az y en las bases militares de Reim y Ziki. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que el país estaba en guerra tras los ataques sorpresa de Hamás. El gobierno de Estados Unidos condena los ataques no provocados de terroristas de Hamás contra civiles israelíes. Los líderes mundiales reaccionan al ataque. Las fuerzas israelíes comienzan a bombardear objetivos de Hamás en Gaza. Hamás asegura haber capturado soldados israelíes y muestra un vídeo para probarlo. La toma de rehenes civiles y militares es luego confirmada por las fuerzas de defensa de Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que su país apoya a Israel. La artillería de las fuerzas de defensa israelí ataca una zona del Líbano después de un disparo desde el país hacia Israel. Por la noche se informa que hay aún 8 puntos de enfrentamiento en el sur de Israel mientras Hamás continúa disparando cohetes. Al final del sábado 7 de octubre, se reportan 350 muertos en Israel por los ataques de Hamás y 313 palestinos fallecidos en los bombardeos de represalia de Israel en la Franja de Gaza. El domingo 8 de octubre continúan los combates entre militantes y Hamás y las fuerzas de seguridad y el ejército de Israel en el sur del país. Se mantienen los bombardeos israelíes sobre Gaza y el sur del Líbano, así como los lanzamientos de cohetes por parte de Hamás. El Ministerio de Salud palestino informa que 7 palestinos murieron en enfrentamientos con soldados israelíes el sábado en la ribera occidental. El Gabinete de Seguridad de Israel declara oficialmente el estado de guerra, según informa el domingo por la tarde la oficina de prensa del gobierno. Israel abre una oficina para informar sobre personas desaparecidas tras el ataque en el contexto de un creciente número de muertos y de secuestros. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dice que su país apoya la legítima defensa de la nación palestina, según la agencia semioficial de noticias iraní MER. En otro comunicado difundido por Hamás,
Raisi elogia el ataque sorpresa en un diálogo con el líder del grupo islamista palestino Ismail Haniyeh. El ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, asegura que los atentados de este sábado en Israel fueron una sorpresa. Biden dice a Netanyahu que está en camino más ayuda estadounidense para Israel. Poco después se reporta que un portaaviones estadounidense se dirige al este del Mediterráneo, según el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Diferentes aerolíneas, entre ellas American Airlines, Korean Air, Delta y Air India, cancelan vuelos a Israel. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos asegura que cerca de 74.000 palestinos en Gaza han sido desplazados por los ataques a Israel. Al final del domingo se reporta más de 700 muertos en Israel por el ataque de Hamás y 436 palestinos muertos en bombardeos de Israel sobre Gaza, además de miles de heridos en ambos lados. Hamás asegura además tener en su poder 100 rehenes. Lunes 9 de octubre. A 48 horas de inicio del ataque, las fuerzas de defensa de Israel reportan en la mañana del lunes que aún hay combates entre soldados israelíes y militantes de Hamás dentro de Israel y que se ha retornado el control de todas las comunidades alrededor de Gaza. Continúan, sin embargo, los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Las FDI informan que han atacado 500 objetivos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina durante la noche. Persisten ataques con cohetes disparados por Hamás desde Gaza. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dice que ha dado la orden para comenzar un asedio completo de Gaza. Irán afirma que no está implicado en los ataques de Hamás contra Israel. Al menos 4 civiles mueren mientras estaban bajo custodia de Hamás, a pocos metros de donde terroristas armados los escoltaban cerca de la frontera de Gaza. El líder de la oposición israelí y ex primer ministro interino, Yair Lapid, afirma que una incursión terrestre en Gaza no está descartada. El portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, dice que Moscú está preocupado por la situación en Israel y Gaza, calificándola de gran peligro para la región. Las fuerzas de defensa de Israel informan que sus helicópteros están atacando territorio libanés desde donde las brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica Palestina se atribuyeron la responsabilidad de ejecutar ataques. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide a Hamás que cese sus ataques contra Israel y libere a los rehenes. Hamás amenaza con ejecutar a los rehenes civiles y con difundir los asesinatos si Israel ataca a la población de Gaza sin previo aviso. La Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, informa que sus refugios de emergencia en Gaza están al 90% de su capacidad. Más de 137.000 personas han acudido a esos albergues para protegerse de los ataques israelíes. Al final del lunes se reporta más de 900 muertos en Israel por el ataque de Hamás y 687 palestinos muertos en bombardeos de Israel sobre Gaza, además de varios miles de heridos en ambos bandos. El martes 10 de octubre continúan los bombardeos israelíes en Gaza. Se alcanzan 200 objetivos dentro del territorio. El teniente coronel Richard Hecht, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dice que matar rehenes en Gaza no mejorará las cosas. Las Fuerzas de Defensa de Israel informan también que han tenido al menos 123 soldados muertos desde el inicio de los ataques y que han matado a unos 1.500 combatientes de Hamás. Hamás afirma haber disparado cientos de cohetes contra Askelón en respuesta al desplazamiento de civiles en Gaza. 9 latinoamericanos han muerto y otros 25 están desaparecidos tras los ataques de Hamás contra Israel. El martes por la tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel informan que han entrado en combate con militantes de Hamás cerca del kibutz Mefalsim, lo que contradice el reporte del lunes sobre el fin de los combates terrestres. Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, asegura que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamás, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional. Un castigo colectivo contra todos los palestinos será injusto e improductivo.
Será contrario a nuestros intereses y al interés de la paz. No todo el mundo palestino es terrorista. Dos altos miembros de Hamás, el ministro de Economía, Javad Abu Chamala, y el alto miembro del Buró Político de Hamás, Zakaria Abu Ma'amar, murieron en ataques nocturnos según las fuerzas de defensa de Israel. Nuevos cohetes fueron lanzados desde Siria hacia territorio israelí. El primer avión que transporta municiones de Estados Unidos aterrizó en Israel. Al final del martes, más de 1.200 muertos en Israel, 950 palestinos muertos y varios miles de heridos en ambos lados. Miércoles 11 de octubre. Las personas desplazadas dentro de Gaza ascienden a más de 330.000 y se espera que la cifra aumente aún más, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Aparecen niños masacrados en un kibutz israelí mientras comienza a salir a la luz el horror del ataque de Hamás contra las comunidades fronterizas. Israel realizó ataques aéreos en territorio del Líbano tras el lanzamiento de misiles antitanque contra un puesto militar israelí cerca de la frontera libanesa. Israel llama a filas a 300.000 reservistas para luchar en su ejército, según declara la CNN el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el comandante Doron Spillman. No hay familia que no tenga a alguien que haya sido llamado a filas, o por desgracia, dado que somos un país tan pequeño, una familia que no tenga amigos o seres queridos que siguen desaparecidos. Estados Unidos dice mantener conversaciones con Israel y Egipto para abordar el paso seguro de estadounidenses y otros civiles fuera de Gaza. La única central eléctrica de Gaza deja de funcionar tras agotarse el combustible, según informa el jefe de la autoridad eléctrica a la CNN. Por otro lado, los hospitales de Gaza se quedarán sin combustible para hacer funcionar los generadores. Israel anuncia la formación de un gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de la guerra, según dijeron conjuntamente el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz. Qatar está mediando con Israel y Hamás para intercambiar mujeres y niños rehenes retenidos en Gaza a cambio de mujeres y adolescentes palestinas retenidas en cárceles israelíes. Hamás niega que sus militantes decapitaran a niños y atacaran a mujeres cuando lanzó un ataque sorpresa a gran escala contra Israel este sábado, el cual dejó 1.200 muertos en territorio israelí. Los primeros datos de inteligencia de Estados Unidos sugieren que Irán lo tomó por sorpresa el ataque de Hamás contra Israel. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, según un funcionario de la OLP. La Autoridad Nacional Palestina gobierna en la Ribera Occidental y se opone a Hamás. Al final del miércoles, más de 1.200 muertos en Israel por el ataque de Hamás, según las Fuerzas de Defensa de Israel, y 1.203 palestinos muertos en Gaza por bombardeos israelíes. Miles de heridos en ambos lados. Jueves 12 de octubre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aterriza en Tel Aviv, donde se reúne con funcionarios israelíes, así como con el presidente palestino Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina en Ribera Occidental. Israel está llevando a cabo un ataque a gran escala contra objetivos de Hamás en Gaza. Alemania prohibirá a Hamás operar en el país, declara el canciller Olaf Scholz a los legisladores. La Asociación Pro-Palestina Samidon también será prohibida en Alemania después de que sus miembros celebraran los actos de terror más brutales en plena calle. Israel no suministrará electricidad, agua ni combustible a Gaza hasta que jamás se vuelva a los rehenes, dice el ministro israelí de Energía, Israel Katz. El gobierno de Israel no puede confirmar que se decapitara a bebés en el ataque de Hamás del sábado contra Israel, pero los atacantes sí llevaron a cabo decapitaciones, dice un funcionario israelí a Matthew Chance de la CNN. Más de 1.200 muertos en Israel por el ataque de Hamás y 1.354 palestinos muertos en Gaza por bombardeos israelíes con miles de heridos en ambos bandos. Asimismo, ayer jueves, 12 de octubre,
se hizo público un vídeo del ex líder fundador del grupo terrorista Hamas, Khaled Mashal, que llamó a los musulmanes y a todo el mundo a hacer una jornada de ira este viernes 13 de octubre y hacer aplicar la yihad islámica o guerra santa a nivel global. Quizá nuestro compañero Antonio nos pueda comentar un poco más de la actualidad del viernes día 13 de octubre. ¿Terminaste ya el resumen, Sara? Sí. Perfecto. Hasta el día de hoy, que yo creo que Antonio domina la información actual mejor. Mañana y pasado no lo puedes resumen, ha sido serías... muy completo. Ha sido bueno, demasiado completo, Sara. Enhorabuena, Sara, magnífico trabajo. Como completo. Siempre. Y por cierto, ¿quién de los dos me dice que es la FDI? Fuerzas de Defensa de Israel. Fuerzas de Defensa de Israel. Muy bien. Es como llaman ellos al ejército convencional que tienen. Muy bien, pues con esa frase ya, Lobo, puedes continuar. Bien, nos debes 2 días de cosas que solo sabes tú. Teníamos, ayer hablando con Sara me decía, me envió las declaraciones estas del ministro israelí que decía que iba por primera vez, primera vez en su historia iban a usar una, ¿cómo se llama? Una bomba atómica para atacar Gaza. Yo creo que, lo que comenté también contigo esta mañana, yo creo que si lo dijo, yo pienso que es fake, porque vamos, me parece una animalada. Eso sería darle a Putin todas las posibilidades de usar sus famosas bombas sucias, de las que dispone, de las que tiene un montón, y que es el miedo que tiene Europa que suceda en la guerra de Ucrania. Yo no creo que Estados Unidos se la deje usar. No creo que Israel piense usarla y no creo, sería un error garrafal. Tiene fuerzas suficientes convencionales como para poder hacer una guerra perfectamente calibrada y perfectamente potente, en lo que llaman ahora ellos empezaron llamándola la Operación Espadas de Hierro, ¿no? Porque empezaron con sus famosos bombardeos y tal, y ahora ya, según el ministro de Defensa, se llama la Ofensiva Total. Ya le ha puesto un nombre bíblico, la Ofensiva Total. Eso dice el ministro de Defensa. Pero bueno, en realidad estos días lo que ha pasado es que han estado acumulando fuerzas para atacar el bastión de Gaza, lo que ellos tienen controlado, y se han estado intercambiando misiles entre ellos. Les han atacado desde el Líbano los israelíes. Parece que las milicias de Hezbollah, que están en el Alto del Golán y que están en el Líbano, se están emocionando y están echando una mano a la gente de Hamas, siendo unos, como comentamos el otro día, chiíes y los otros suníes, pero se ve que en la guerra del terror todo vale. Y entonces les están echando una mano, y es verdad que ha habido enfrentamientos con cohetes. Israel ha seguido maltratando a Hamas con su aviación, con sus potentes F-18 y los F-35, los está usando sin ningún tipo de restricción, sobre todo ataques nocturnos. Les tiene cortado, lo que comentamos el primer día, les tiene cortados el agua, la luz, los suministros, los tiene, vamos, a la población civil la tiene, pues eso, desgraciadamente la tiene acogotada, la tiene sin agua, sin luz, sin gas. Ahora están negociando con Israel, que en un principio no quería dejar pasar un corredor humanitario a su país, y parece ser que a raíz de la visita, como ha dicho Sara, de los políticos americanos, parece que hay una posibilidad, pero es Hamas la que ahora no quiere dejar salir a esos 1.900 hombres, a esas 1.900.000 personas civiles, que es las que puede tener como población civil. Ha habido hoy un atentado no, han atacado un convoy de periodistas, al parecer de la cadena Al Jazeera, que, como comentamos también el primer día, curiosamente atacan un convoy árabe. Israel nunca en sus guerras ha dejado que haya periodistas de otras partes del mundo que no sean de ellos. Lógico que les hayan pegado unos tiros, no que los hayan herido, pero bueno, sí que les han destrozado, por lo que vi, los vehículos, y les han disparado, casi seguro que a sabiendas. No pintan nada allí, Israel nunca lo ha consentido. Después están con el tema de Khaled Mashal, que es el hombre este que salió ayer, como dijo Sara, salió a hablar. Es un hombre que es el más buscado ahora mismo por el Mossad, y también lo comentaba con Sara, yo de él no saldría mucho, porque el Mossad no suele fallar, y yo no saldría mucho a hablar. Entonces, bueno, ayer salió el hombre, salió de su agujero. Convencido que eso fue inteligencia artificial, ¿no? Con lo que...
Sí. Imagino que lo grabaría, lo mandaría y no saldría. Pero vamos, con los israelíes que lo jueguen, el tema este, que ya sabes cómo funcionan esta gente. Después, pues eso, ha habido lo de todos estos días, enfrentamientos. Sí, la policía ha matado la policía israelí ha matado, se ve que a un civil desarmado en la franja, pero esto está sin comprobar. Y después se ha reforzado la seguridad, ha pasado más que nada en Europa. París, Francia, Gran Bretaña, Italia han prohibido las manifestaciones a favor de Hamás. Ha habido intercambios de golpes con la policía, cargas policiales, tanto en estos países que he mencionado, como a pequeña escala, incluso en España. Ya sabes que no apoya a unos y a otros, pero bueno, en un primer momento lo que se ha prohibido son las manifestaciones a favor de Palestina. Y más o menos es lo que ha ido relatando Sara, y día tras día pues se está repitiendo lo mismo. Mañana es sábado, el Sabbat. Difícilmente la acumulación de fuerzas de defensa israelíes que están ahora mismo pendientes de asaltar la zona donde se supone que está Hamás y toda Palestina, difícilmente lo hagan mañana porque es un día sagrado para ellos, pero bueno, si lo hicieran sería ya para empezar una guerra con tanques, bulldozer, a la que están acostumbrados y se le da muy bien. Eso es a mayores lo que ha pasado estos días, poco más. Muy bien, pues nada, todo dicho. Con el resumen de Sara y tus matices de las cosas que Bueno, no se cuentan en ningún sitio. disculpa, Pablo, se me ha olvidado lo de, ya han empezado y además Hamas y los ha alentado a través de sus redes sociales el ataque de lobos solitarios. Han degollado a un profesor al grito de Alá es grande, no de liberar Palestina ni nada de esto, sino de Alá al-Hazar, como dicen ellos. Pues han herido a 2 personas de gravedad y han degollado a un profesor en Francia. Hay imágenes del suceso y es contundente. Se le ha cortado la garganta delante de la gente sin cortarse nada. También en China, el movimiento islámico, que está muy potente, han apuñalado a un diplomático israelí. Parece ser que puede haber más, pero de momento se lo ha confirmado uno. Y bueno, es lo que va a pasar ahora mismo en Europa. Recuerda que tenemos aquí en España 2 puntos calientes en caso de atentados islamistas, que es, primero, el lugar número 2 más sagrado del mundo, el número 3, que es la iglesia de Santiago de Compostela. Y después también recuerda que España fue muy importante para la negociación de la paz entre Palestina e Israel. O sea, esta gente no nos tiene mucho cariño. Ya no tenemos la única base potente que tenemos ahora mismo americana es Rota. Imagino que estará en máxima alerta y esperar que algún loco salte. Bueno, ya sabes que la mayoría ahora mismo de gente de naturaleza islámica se está deteniendo en la zona norte, sobre todo en Cataluña. Muy bien, bueno, pues tenemos que irnos además. Magnífico, enhorabuena a los dos. Y ya saben ustedes, mañana más o lo podemos convertir de 2 en 2 días. Y a Sara pues la tenemos ahí para los resúmenes y para lo que se le pida, que es la estrella de la cadena, no la estrella invitada, la estrella de la cadena. Bueno, Muchas gracias, Pablo. que nos echan ya, y yo no soy José María García, que a mí sí que me echan broncas. Hasta mañana entonces. Esto fue todo por hoy. En España, tiempos difíciles, el problema palestino que poco tiene de visos de solución pronta.